Acabé a tiempo lo que quería hacer y creo que he conseguido, como siempre os comento alguna de las cosas o de mis intentos de mejorar el curso, sobre todo para otros semestres, creo que he conseguido lo que quería, que era tener el pizarrón a la vez que computadora. ¿Dónde está mi bolígrafo? Ahora no lo encuentro. Si os fijáis, puedo mostrar aquí lo que sería el pizarrón y hacer los cambios y las fórmulas que considere adecuados y tener todo el resto de la ventana para Profe, poder poner un Excel o un data. Dime, Matías, o ¿no, sea, que no estoy compartiendo pantalla o sí? sí, sí, es que Ok. acabo de entrar y no sé si ya lo dijo, pero la clase hoy en día No, no has dicho, no he formulación. dicho nada, no he dicho nada todavía. Te prometo que no te has perdido nada. Solamente he hablado como 10 minutos con una compañera tuya ¿Ya? y luego estoy haciendo mis lucimientos personales de, mira qué bien voy a poder hacer mis cosas, voy a poder poner voy a poder compartir pantalla con las láminas y a la vez tener una pizarrita aquí para poder escribir, Ah, buenísimo. que era una de las cosas que os había comentado que quería hacer para el año que viene, para mejorar la calidad de servicio. Parece que he conseguido cómo hacerlo. ¿Vale? Otra cosa que puede ser que veáis es que ahora se reconoce o se vea detrás con mayor nitidez los dibujos de mis niños. No es que hayan aprendido de golpe a Está pintar, muy es HD, bro. he cambiado de cámara. Entonces, la nueva cámara tiene más resolución. ¿Sí? Ahora, dicho esto, que es todas las tonterías que tenía que decir por hoy, voy a explicar a Matías qué es, cómo va a funcionar la clase de hoy y qué horarios vamos a tener y cómo nos vamos a organizar. ¿De acuerdo? Primero, esta clase de hoy es voluntaria, por tanto, si alguien está harto de oírme, se puede ir. No voy a preguntar nada, absolutamente nada de lo que pongo hoy en la clase. Mi intención hoy es ilustrar alguna de las peticiones que ha hecho alguno de vuestros compañeros a lo largo del curso, en la cual una de las cosas que me habíais pedido era que intentara explicar un poco casos más reales o cosas de aplicabilidad más cercana o más próxima. Entonces, como eso es difícil de hacer, porque como vais a ver, según te vuelves más real, según las cosas se vuelven más difusas, yo voy a dar mi experiencia o voy a ilustrar un poco algunas cosas que me ha tocado hacer en un tema concreto desde que llegué a Chile, desde el 2014. Y hay un poco de todo, ¿vale? Es un poco cajón desastre, que decimos en castellano, y no desastre, no, desastre. Vais a ver un montón de cosas, algunas son cosas que he hecho para empresa, otras son cosas que han hecho alumnos míos, otras son cosas que he hecho yo con gente de áreas completamente distintas. ¿Sí? Pero creo que va a dar una idea de por qué yo intento explicar muchas cosas muy diferentes a lo largo del curso, en el sentido de que va a ilustrar la relación que hay entre muchos problemas que parece que no sean el mismo problema y va a dar una idea mucho más clara del tipo de problemas que os vais a encontrar en la práctica si un día trabajáis en este campo y tenéis que resolver algún problema de esta área. ¿Vale? Y por eso lo hago. Como digo, no es obligatorio, por tanto, si os queréis desconectar o en algún momento os aburrís, pues desconectáis y punto. ¿Sí? Al acabar esa charla, yo voy a dedicar un rato a contestar cualquier duda que tengáis, que pueda contestar. Y eso implica qué vamos a hacer la semana que viene, el lunes, qué vamos a hacer dentro de 2 semanas, el lunes por la mañana, y qué os podéis esperar de la prueba y del examen y de los trabajos. Desafortunadamente no he podido ver vuestros vídeos todavía por un motivo muy simple, que es que el día que yo pensaba ver los vídeos, que es el domingo, dos canijos, dos enanos, entraron en mi oficina y hicieron que fuera imposible que trabajara durante todo el domingo por la tarde. Y como están en su derecho, eh, aparte que no tengo abuelas aquí para dejárselos,
ni puedo donarlos porque es delito, pues os vais a tener que esperar. Mi idea es que cuando acabe esto tengo una reunión con un candidato a ser profeora de gestión de operaciones el semestre que viene, de gestión de operaciones en el verano, en el curso de verano. Cuando acabe con él me pondré a ver vuestros vídeos. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, no podemos partir con dudas antes de enfocarnos en lo No, que porque entonces te vas estamos a ir, haciendo. Matías. Le tengo que dar un treat a la gente que se quede, ¿no? No, sí, pero Ya, pero igual quizá hay dudas que, por ejemplo, pueden haber dudas que... bueno, pues entonces me aguantas la parte aburrida y entonces te explico la parte divertida. Ya, profe, perfecto. Profe, pero Dime. esta parte también va a entrar en la prueba. No, no, para nada. Esto no va a entrar en la prueba. Ah, ya, Esto es gratis. Es que ya. en realidad yo no tengo por qué dar esta clase. Esta clase es una clase que no pagáis. Esto es algo que estoy haciendo yo porque me da la gana. Como un favor, como una cosa que, mira, a mí me gusta hablar de lo que hago y vosotros estáis invitados a ver cómo yo explico algunas de las cosas que yo hago de investigación. Pero eso no significa que vaya a entrar en la prueba. Hubiera entrado en la prueba si me hubiera dado tiempo la semana pasada. Y no es una de las 10 clases que habéis pagado. Vosotros habéis pagado 10 clases, 9 ya las habéis hecho. La 10ª es la del lunes que viene, que son vuestras presentaciones. ¿De acuerdo? Ya, súper. Vale. ¿Más dudas? ¿No? Bueno. No quiere decir que este temario no estaba previsto. Si me hubiera dado tiempo y hubiera dado todo el temario del curso, que no me ha dado tiempo, pues hubiera hablado de districting. En realidad aquí, pues como podéis ver, el profe no ha cambiado esto de aquí. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Vale? ¿Qué es el districting? Es un tema relativamente complejo y bastante amplio. En realidad es lo que se denomina el diseño de territorios. Sería la mejor traducción en castellano. ¿Qué es el diseño de territorios? Pues voy a poner 3 ejemplos. Los 3 son ejemplos que me ha tocado trabajar con ellos en Chile. El primero es el primero que me tocó hacer, como en el 2014. ¿De acuerdo? John estaba en Antofagasta y lo que sucedía es que una de las empresas de reparto postal tenía serios problemas para cumplir con la calidad de servicio de un tipo de producto que se llama overnight. ¿Qué es el overnight? El overnight es un tipo de servicio que tienen la mayoría de empresas en Chile de correspondencia, por la cual es un paquete urgente. Es un paquete que si tú dejas antes de 1 hora del día en la oficina de la empresa, ellos se comprometen a entregarla en unas zonas concretas, en este caso en Antofagasta, al día siguiente por la mañana antes de las 11, antes de las 10, antes de las 11, una de esas horas. Y ese servicio básicamente es un servicio de correspondencia urgente en el cual lo que se mide es el porcentaje de entregas que se hacen a tiempo. Y bueno, muchos de vosotros podríais discutir qué es lo que se puede o cómo se puede resolver este problema. En realidad hay muchas maneras de organizarlo. El caso en el cual me encontraba yo, la operación sigue el siguiente esquema. Todo el correo overnight que se envía de regiones extremas a otras regiones extremas se envía a Santiago en el último vuelo de la noche, en un vuelo de 12 de la noche, 1 de la noche. Se procesa y se divide en la región de destino y sale camino de la región de destino en el primer avión de la mañana, que es un avión que sale como a las 5 de la mañana de Santiago hacia Antofagasta.
llega a Antofagasta, de Antofagasta se envía corriendo al lugar de sorting, que es una instalación que tiene la compañía, en la cual toda la correspondencia que va dirigida a Antofagasta se reparte en los grupos que se dedican a repartir el correo. Y después esos grupos que se dedican a repartir el correo, bueno, pues lo reparten físicamente. Tanto el overnight como el no overnight, que es las entregas normales. Las entregas normales pues tardan 2 o 3 días y tienen todo el día para entregarla y pueden entregarlo por la tarde. ¿De acuerdo? Esa es la situación en la que se encontraba la empresa. Se detectaron, o lo que encontró la empresa fueron 2 cuellos de botella. El primer cuello de botella es el que intentaron resolver primero, y este no es el que es diseño de territorios. Pero como esta clase no es una clase pura y estrictamente numérica, es una clase de entender cómo tienes que plantear el problema. Bueno, queda claro que la calidad de servicio que ellos prometían era de un 95% y no llegaban a un 95%. Creo que eso nadie le extraña, que el servicio postal en Chile, pues los paquetes tardan un poquito más de lo que toca. Y no era Correos Chile. La de Correos Chile la explicaré dentro de un ratito. Entonces, ¿qué era lo que encontraron como un cuello de botella? El primer cuello de botella que encontraron fue sorting. Vale, ¿qué consiste el sorting? Como a las 7 y algo de la mañana llega la correspondencia al centro logístico y se tiran las sacas y esas sacas se tienen que repartir dependiendo del repartidor que los va a asignar. ¿De acuerdo? Y esa operación tardaba como un par de horas largas. Así que podéis pillar que si los paquetes llegan como a las 7 y tardan un par de horas, son como las 9 y te quedan un par de horas solamente para repartir los paquetes. Así que alguien pensó que el sorting era un problema y tenían que arreglarlo. ¿Sí? Lo cual es lógico. O sea, hasta aquí esta es la solución típica. La primera idea que tuvieron fue que para solucionar este problema de sorting, lo que había que hacer era eliminar al máximo la intervención manual, lo cual de nuevo me parece una buena idea, me parece la idea lógica, así que contrataron a unos americanos que vendían unas cintas transportadoras como las que hay en los aeropuertos, con un montón de cámaras digitales que enfocan a los paquetes y entonces van leyendo la información que hay dentro del paquete, que hay en la cubierta del paquete, las etiquetas que se ponen, estas etiquetas que vienen en todos los paquetes que uno se compra por internet, ¿sí? Y estos paquetes, pues cuando detectan que tiene que ir a un sitio concreto, pues activan una rendija, una palanca que expulsa ese objeto al destino, a una cestita, entre comillas, que es la cestita de la persona responsable de hacer ese envío a esa zona. ¿De acuerdo? Eso es como se hace la mayoría de reparto de correo o clasificación de correo en Europa y en Estados Unidos y en Japón y en estos países. Y el tiempo que se tarda en hacer la división pues pasa de un par de horas a 15 minutos, 20 minutos. ¿Qué sucedió? El problema es que se contrató al servicio, el servicio vino, lo instaló todo y cuando acabó todo le dijo a la persona, vale, ahora dígame qué códigos postales tengo que poner que salgan a cada una de las rendijas especiales. Y resulta que en Chile, como sabéis, no se usa el código postal. Así que no fue posible automatizar. Tenían una cinta transportadora y después lo que tuvieron que hacer fue poner gente que miraba los paquetes y los iba separando de la cinta transportadora. Un completo desastre porque se gastaron todo el presupuesto que tenían para mejoras en el sorting y no habían conseguido solucionar nada. Sí que es verdad que después la cámara consiguieron a alguien que era capaz de detectar las direcciones más habituales. Y esas direcciones más habituales las apartaba la máquina. Pero lo que se pensaba que iba a ser un gran éxito y que iba a dar un par de horas de tiempo extra a los repartidores, pues en realidad lo que hizo fue darle como
30 minutos, 40 minutos extra. ¿Sí? Y con eso no se solucionaba el problema del tiempo de servicio. Así que entró en el segundo cuello de botella. Y el segundo cuello de botella, si vosotros vosotros como alumnos míos, es el primero que os vendría a la cabeza. Y es el primero que os vendría a la cabeza porque es algo que he explicado en clase. Y es que lo que hay que hacer es mejorar el diseño del reparto, el diseño de la ruta de reparto. ¿De acuerdo? Esta es la segunda idea. Y esa segunda idea parece una idea genial hasta que empiezas a pensar un poco más y le dices a la gente, bueno, y ahora, ¿podría yo decirle al camionero qué ruta tiene que hacer? Y el camionero te dirá, el tipo te dice, sí, no, tú puedes decirle al camionero que haga la ruta que tú quieras, pero él no la va a hacer, él va a hacer la ruta que él quiere hacer. Es más, resulta que por estándares de Chile, la mayoría de empresas de reparto tienen subsidiado el servicio de reparto. Por tanto, ellos no controlan la zona. Ellos simplemente han contratado a otra persona que hace el reparto de una zona concreta y cobra un fijo más un variable asociado a cada una de las cartas que reparte y de los paquetes que reparte. Por tanto, si tú le dices a una persona, a ti no te da tiempo, lo tiene que hacer la persona de al lado, lo que entiende la persona que está haciendo el reparto es que le estás quitando plata porque le estás dejando un servicio sin cumplir. Por tanto, esta opción tampoco es tan válida. Lo único que puedes llegar a hacer es intentar asumir que eres capaz de plantearte el área que realmente va a servir a la persona. Y contando el área que esa persona va a servir, considerar cuánto es el tiempo que le va a llevar, más o menos, e intentar equilibrar en cierta manera ese desajuste. O intentar que la gente que ha sido muy avariciosa diseñando sus zonas de reparto, pues sea un poco más realista y reparta menos. Sobre todo, como era el caso, cuando los acuerdos que se hacen para subcontratar un servicio de reparto generalmente se hacen por años. Por tanto, la idea aquí no es determinar una ruta cada día. La idea aquí es determinar territorios o determinar zonas idóneas para el reparto. Y obviamente estas zonas idóneas para el reparto tienen que ver o tienen que estar asociadas o tienen que tener una serie de características cercanas al diseño de itinerarios. ¿De acuerdo? Tienen que ser cercanas al diseño de itinerarios, pero no son puramente un diseño de itinerarios. ¿Sí? Unos cuantos años después ya estaba en Viña y tengo un colega que trabaja en Santiago con otros colegas y vamos a ir al ejemplo 2. Él sabía que yo me dedicaba a estas cosas, así que, bueno, en algún momento necesitaban mano de obra para resolver un problema que resulta que tenía muchísimo parecido con el anterior, básicamente porque era otra empresa diferente de reparto de cartas, pero esta era la empresa pública, o sea, Correos de Chile. Y con la Iglesia hemos topado. Y resulta que Correos de Chile tiene varios servicios. Tiene el mismo servicio que tienen los otros tipos, que lo tienen estructurado de una manera un poco diferente, pero tienen el servicio de toda la vida, que es el servicio de los carteros. ¿Sí? Los carteros en Chile son unos tipos muy curiosos. Una de las cosas más divertidas que, bueno, cuando me lo dijeron la primera vez no me lo creí, tuve que ir a mi edificio a preguntarlo. Es que en Chile existe una cosa que se llama derecho de paso.
¿Alguien sabe qué es un derecho de paso? ¿No? Estoy hablando solo. ¿Tú no sabes qué es un derecho de paso, Diego? No. No. Bueno, yo tampoco lo sabía, ¿eh? Los carteros en Chile cobran por repartir cartas de ti. Así que si vives en un condominio o en un edificio, puedes bajar abajo a tu mayordomo y preguntarle cuánto pagáis de derechos de paso. Y puede ser que te vengan los gastos comunes como una minuta identificada carta por carta y que te diga, por ejemplo, a mí me cobran aquí en este edificio donde estoy, me cobran por cada carta 40 pesos. O que te paguen una cuota fija, como pagaban en el anterior edificio, que por toda la correspondencia que recibía en un año, digo en un mes, pagaban 10.000 pesos al cartero. Eso aparte del sueldo. El sueldo es un sueldo, como cualquier otro sueldo, pero aparte del sueldo, pues hay ese derecho y hay algunas zonas en las cuales no solamente hay derechos de paso, sino que históricamente, para promover la existencia de un cuerpo de carteros en Chile, a finales del siglo XIX, se concedieron licencias a familia. ¿Qué quiere decir? Que hay un tipo que tiene un papel que dice que él es el cartero de esa zona y él es el cartero de esa zona. Es la única persona que puede repartir cartas en esa zona. Nadie más puede repartir cartas en esa zona. Y ese papel es hereditario. Lo heredó de su hijo, digo de su padre. Si lo hereda de su hijo es difícil. Espero que nadie tenga ese dilema de sobrevivir a su hijo. Y es la realidad. Y eso complica bastante la situación, sobre todo el tema del derecho de paso. Yo me ha tocado ver algunas barbaridades de zonas realmente curiosas. Supongo que todos conocéis Huerfanitos, la calle Huerfanitos en Santiago. Para los de Viña hay el mismo ejemplo, pero tienen que pensar en el replay que hay cerca de la Plaza de Viña. Bueno, pues el replay que hay cerca de la Plaza de Viña es esa manzana. Y una cara de manzana, no toda la manzana, no los 4 lados, no. Una cara de manzana es toda la zona de reparto de algún cartero. No reparten más que eso. ¿Motivo? Hay algún cartero en Santiago que se rumorea que saca alrededor de 2 millones en derechos de paso. Se rumorea porque esas cifras son privadas. No se pueden solicitar. ¿Qué significa esto? Pues que cuando uno tiene una serie de puntos en un mapa y dice, mira, voy a dividir por aquí, y esto va a ser para el cartero 1 y esto va a ser para el cartero 2, es más difícil de lo que parece, mucho más difícil de lo que parece, porque uno esperaría que los carteros entre ellos todos más o menos recibieran los mismos derechos de paso, más o menos. Así que la idea del reparto es que más o menos, sí, vuelve a ser lo mismo. Tienes que decirle al cartero qué cartas tiene que repartir y en qué orden. Pero no acaba siendo eso. Acaba siendo a intentar que no haya carteros sobrecargados de trabajo, como los hay carteros que tienen zonas enormes que no pueden repartir, y otros carteros, pues que tienen esto. Llegan a las 8, reparten todo y a las 10 están en la calle. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en el fondo es un intento de equilibrio, de reparto y de diseño de territorios que provoquen cambios mínimos, B, sean equilibrados, si quieres llamarle en plata, C, sean operativos correctos. Alguien me dirá,
Profe, si hay un problema claro digamos, lobby de gente que no quiere cambiar las zonas por culpa de los derechos de paso, ¿qué es lo que hace que uno acabara trabajando en eso, que yo acabara trabajando en eso? Bueno, tiene que haber algo que haga que los propios carteros estén interesados en cambiar. Y ese algo se llama AliExpress. La correspondencia en Chile en los últimos 10 años ha cambiado completamente. Ha pasado de las cartas a la paquetería. Y la paquetería es un problema muy distinto al reparto de cartas. El diseño de territorios que se hizo originalmente era un diseño de territorios en el cual uno pensaba en poblaciones básicamente planas, sin muchos edificios de altura, básicamente de cartas, de correo que pesa gramos. Actualmente un cartero se encuentra que tiene que llevar cajas de cosas. Y algunos carteros sabéis que os las traen y seguro que tenéis algún conocido que no le traen nunca ningún paquete. Bueno, es porque el cartero tiene derecho a no repartirse si le da la gana. ¿Sí? Son cosas que pasan. En Viña hay algunas zonas en que el cartero se ha negado a pasar y le reparten la correspondencia 2 veces al año. Bueno, cosas que hay. En cualquier caso, tiene que haber algún fenómeno detonante que provoque que alguien se pida a un externo que intente ser un evaluador ecuánime. Y esa evaluación ecuánime tiene que ir acompañada de esto, que es lo que nosotros hacemos normalmente en optimización, en gestión de operaciones, en investigación de operaciones, lo que nos ha traído a este campo. Pero eso no significa que no tengamos que tener en cuenta todo esto de aquí. Porque si no, la solución no acaba siendo muy real. ¿Sí? Ejemplo número 3. Este es completamente distinto y es una de las cosas que sorprende. Es que resulta que el diseño de territorios no siempre tiene objetivos de reparto, lo cual parece lógico, pero el problema último en el que he estado trabajando en esta área es un problema de diseño político, de territorios políticos. Debéis de haber oído muchas veces a la población quejarse de los políticos y una de las cosas que se acostumbran a quejar es que hay demasiados políticos. Chile no tiene demasiados políticos, no tiene demasiados diputados, eso que quede claro. Según los índices internacionales, Chile no es como Italia, no le sobran diputados. La cantidad de gente que tiene representando en la Cámara es chiquitita, comparativamente con la proporción que debería de tener. Y el motivo es que, si bien Italia tiene como el cuádruple de representantes con el cuádruple de población, la regla que debería de seguir el número de representantes respecto a la cantidad de población es una raíz cúbica. Entonces, fijaros que si aquí pongo 4 veces más, aquí debería de haber una reducción significativa. ¿Sí? O sea, no es lo mismo una raíz cúbica de 18 millones que una raíz cúbica de unos 70 millones y que aquí salgan 600 y aquí salgan 155. ¿De acuerdo? A pesar de ello, resulta que existe un interés evidente en que cuando uno reparta los diputados, se haga de forma justa. Y este de forma justa está asociado o es muy parecido a este punto B. No al punto C, pero sí a este punto B. ¿Sí? Y otros factores, por ejemplo, el punto A, la reforma que se hizo del sistema binominal chileno de finales de los 80 y que gobernó la política chilena hasta el 2012, creo. Se impuso que en el nuevo sistema, en el sistema del 2012-2013, el de los 155 diputados que se tiene ahora, lo único que se podía hacer era
juntar territorios anteriores. ¿Sí? Anterior era 2 diputados por territorio, ahora puede haber de 3 a 8. Esos territorios nuevos, lo único que podían ser eran aglomeraciones de territorios antiguos. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que eso era una manera de evitar cambios, porque lo que intentabas evitar es que a los nuevos territorios se les conociera como los derivados de otros territorios que había habido antes. ¿Sí? Lo cual no tiene por qué ser obligatorio. No podría dar libertad absoluta y recortar como te dé la gana el país. ¿De acuerdo? Aunque parezca mentira, estos 3 problemas son exactamente el mismo problema. Al final, uno lo que interesa es que tiene unas unidades elementales, unas unidades básicas. Estas unidades básicas tienen unas características. En el caso de correos, pues es la carga de trabajo que llevan. En el caso de político es el número de votos que representan. Y lo que uno espera, el objetivo, el resultado que uno espera es una agrupación de unidades básicas que cumpla unos requisitos de servicio, básicamente un objetivo, si queréis ponerlo así. Y sean aceptables por parte de los usuarios. Si queréis también trabajadores. Y para ello voy a poner otro ejemplo de otra cosa. Esto es son los clientes de una empresa, de una repartidora cárnica en Chile, digo, aquí en la quinta región. Los puntos que hay ahí, todos esos puntos que hay ahí son entregas realizadas durante, creo que eran unas semanas. Ahora, fijaros que si yo os pido que dividáis esto en 2, lo más probable es que lo que me hicierais sería esto. ¿Sí? Creo que todo el mundo estaría de acuerdo que debe ser eso. No creo que nadie me diga, no, profe, yo lo haría de otra manera. Básicamente es la zona de Valpo y Playa Ancha, esto es Valparaíso. Y esto es la zona de Viña más Ruta 68. ¿Sí? Y si a alguien le digo que me lo divida en 3, lo más probable es que la solución que hiciera fuera algo parecido a esto. APP, no me pidáis que sea ideal o perfecto haciendo rayas. No, o sea, estoy resolviendo un problema, ojo. La pregunta es que eso que acabo de hacer es evidente de forma visual, pero hay que trasladarlo a fórmulas y palabras. ¿De acuerdo? Y eso es importante porque en el momento en el cual eres capaz de transformarlo en palabras, vas a poder explicarlo y vas a poder razonarlo. Y aquí hay una serie de conceptos básicos que son la conectividad, la compacidad y el balance, que discutiremos luego. ¿Sí? Que son
la expresión matemática de cómo se transforma este problema, o la expresión verbal de cómo se transforma este problema y cómo se lleva a poderlo resolver a través de un algoritmo y a través de un programa de ordenador. ¿De acuerdo? Pero antes de poderlo pasar a un programa de ordenador, uno se encuentra con un montón de cosas. ¿Sí? Y este es otro ejemplo. Este es Pudahuel, si no recuerdo mal. Estos son los puntos de colores diferentes, simplemente porque tenía el dibujo con los puntos de colores diferentes. Pero estos puntos de colores diferentes no es que sean especiales. Simplemente uno podría entender que lo normal es que uno dijera que esto va a ser un territorio, después lo que está alrededor del rosita va a ser otro territorio, después lo que está alrededor de este azul va a ser otro territorio y así sucesivamente. ¿Sí? Este dibujo representa APP 6.500 coordenadas. Son los puntos que hay ahí. Y esto debería empezar a asustaros. La cantidad de puntos que hay aquí es muy elevada. Alguno de vosotros, sobre todo los que están trabajando conmigo en Magister, saben que soy un poco pesadito con algunos algoritmos y algunas implementaciones que hacéis y con la optimalidad o si hacéis una cosa en un orden o hacéis una cosa en otro orden. No sé si Fabián está aquí, sí está. Fabián es la persona que creo que más me ha sufrido últimamente con esos comentarios de lo importante que es hacer las cosas pensando en que no está haciendo uno un ejercicio pequeñito en clase. Está haciendo una cosa a un tamaño grande. Fabián, Rolf. A mi grupo nos pasó con un while y la función recursiva. A vosotros os pasó con un while, pero ese cambio no es tan importante, porque el vuestro fue que me parece, si no recuerdo mal, que pasasteis de 14 minutos a 10 minutos. Sí, no, Vale, no era tanto. pero no era Pero ahí tanto, no, pero muchas veces hacéis implementaciones de cosas que requieren tiempo n. Y entonces tardará aproximadamente 6.500 operaciones. Requieren tiempo n log n. Y eso es aproximadamente pues 6.500 por 4, unas 20.000 operaciones. Pero si os equivocáis en el método o hacéis un loop que no toca, pasa a ser n cuadrado. Y ahora estos son como unos 40 millones de operaciones. Y hay una diferencia entre aproximadamente 20.000 y 40 millones. ¿Sí? Eso es importante porque uno cuando hace ciertas implementaciones se va a encontrar con estas cosas. Por ejemplo, yo ahora tengo que hacer una implementación que es n cúbico. Muy probablemente no sirva de nada. ¿Por qué? Porque son 40 millones multiplicado por 6.500. Eso significa que debe ser como unos 10.000 millones o 20.000 millones de operaciones. ¿Alguien está dispuesto a esperar a que yo haga 20.000 millones de operaciones para ver cuál es el resultado? Lo dudo. Lo dudo mucho. A mí, profe, me había pasado con el tema de sorting. Exacto. Tu problema era un problema de sorting, el algoritmo para ordenar n log n. Ordenar se puede hacer en operaciones en n log n. Pero la operación que tenía, la implementación que tenía Fabián era n cuadrado por un pequeño error. Sí, esas cosas. Lo arreglé en todo caso. Usé sí, obvio. Exactamente. Después te diste cuenta de cómo hacerlo y ya está. Pero no te estoy utilizando, no te estoy avergonzando en público. Todo lo contrario, Fabián. Son cosas que uno tiene que aprender. No, sí sé, profe. Yo lo digo porque cuando esto es una clase de los consejos de por qué el profe a veces se pone tan pejillero con algunas cosas. Pero si el código ya va, profe, ya, pero es que yo en algún momento de mi vida quiero que puedas hacer uno de 6.500. Entonces, si quieres hacer uno de 6.500, estas manías
ese grito sirve de algo. ¿De acuerdo? La otra cosa típica que yo creo que no damos o yo no os doy la suficiente importancia, creo que Eduardo Moreno en su curso sí que lo ha tenido muy en cuenta porque os ha explicado pandas casi de una forma muy insistente, es el tema de que los datos te los dan en una manera o te los dan de maneras que a veces es más difícil sacar los datos que resolver el problema. En este caso concreto, yo no sabía que existía eso. ¿Qué significa UTM Zona 18 Hemisferio Sur? Yo no tenía ni idea. Resulta que es la base de datos o el estándar de georreferencia que tiene el gobierno chileno, que no es el estándar de georreferencia que podéis encontrar en Google. Entonces, bueno, fue todo un parto de la burra, entre comillas, ser capaz de descifrar los datos. Simplemente tratar tantos datos, porque son 6.000 y pico puntos, como 2 meses de generación de datos que dan como unos cuantos millones de entradas en un archivo, y en ese archivo tienes que hacer un montón de procesos, tienes que calcular lo típico que te dicen, bueno, pues calcula la distancia entre todos los puntos. Bueno, pues eso significa que hay que calcular como 36 millones de números. Y eso va a llevar un ratito. ¿De acuerdo? Por tanto, son cosas que generalmente nosotros en clase no hacemos y por eso cuando Diego, por ejemplo, recriminaba entre comillas, que no era que me lo recriminaba, me lo decía, que ¿por qué no hablo de eso? Porque eso da para toda una clase, para todo un curso extra. Cuando uno va a un problema real, normalmente la división de tiempo es 10% lo divertido, que es el algoritmo, la resolución, no sé qué, y el 90% trabajo feo. ¿Sí? Y ese trabajo feo incluye todo ese procesamiento de datos que os estoy comentando, que tenéis que tener en cuenta dependiendo del problema. Esa parte de ahí no la descuidéis o no consideréis que desaparece. Es que, bueno, es parte del trabajo y es una parte muy importante. ¿Sí? Si queréis ver cosas de diseño electoral, pues podéis ir a este enlace. Veréis que EMOL tiene una página con un mapa que es una recomendación de resultados que hicimos en su momento. Esto tiene, sí, con la Universidad de Talca, con un profesor de ciencias políticas, con un politólogo. Esa gente que habla hasta debajo del agua. Y lo siento, si me ve aquí en el vídeo, lo dudo, pero si me ve en el vídeo es simplemente entiende que estoy haciendo una clase. No es nada personal. Es curioso porque ese politólogo, se llama Mauricio Morales, me preguntó una vez qué era lo que me había interesado, qué es lo que me había llevado a mí a interesarme en el tema del reparto político, del reparto de diputados en una Cámara de Diputados, que era lo que hacía que fue interesante. Yo le dije, no, ese interés me viene de la tesis doctoral. Y me dijo, ¿por qué? Dice, no, es que yo lo que repartía era... sale por aquí, os lo prometo. Esto. Yo repartía contenedores de basura. Y él me dijo, creo que hay mucha gente que piensa que hace lo mismo cuando vota a los diputados. Y dije, puede ser, pero mi interés original era repartir contenedores de basura entre la población. Hay gente que reparte diputados, hay gente que reparte regalos. Yo repartía contenedores de basura en la tesis doctoral. El problema matemáticamente es exactamente el mismo. Tienes un montón de gente y esa gente tienes que darle la representatividad más correcta o más cercana al ideal que diría, a mí me tocan 4, ¿por qué tengo 2? Bueno, pues si a mí me tocan 4, lo ideal sería que tuviera 4. ¿Sí? Acabo la introducción así un poco, pero antes de acabar la introducción total y ponerme con lo que sería el desarrollo teórico, quiero dejar muy claro la diferencia que hay, porque alguno de vosotros, y creo que Rolf me puede contradecir, ha visto trabajos de otra gente haciendo diseño de rutas para resolver problemas de reparto. ¿Sí? Sin embargo,
yo no estoy haciendo un diseño de rutas, yo estoy repartiendo un territorio. ¿Qué diferencia hay? Básicamente, cuando uno hace el reparto del territorio, está suponiendo un control menor de la operación. Está suponiendo una solución estable en el tiempo. Y si os fijáis, el sistema electoral que se impuso tras la llegada de la democracia a Chile duró 30 años. ¿Sí? El sistema electoral o la división territorial que tiene España es la misma desde el 77. Y el diseño territorial que tiene Estados Unidos mayoritariamente es idéntico. Mayoritariamente es idéntico, no se hacen cambios. Los cambios cuestan. Por tanto, uno cuando se plantea un reparto territorial o cuando plantea que va a resolver un problema de diseño de territorios, considera que esa selección va a ser estable y permanente a lo largo del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si uno subcontrata áreas de reparto o si asigna a un vendedor una zona concreta, no va a cambiar al vendedor cada semana, no va a cambiar al vendedor cada día. Ese tipo de problema es un problema destinado o cercano a lo que sería el diseño de territorios. Vale, por el otro lado tenemos lo que es el diseño de rutas. El diseño de rutas es un problema netamente operativo. Idealmente se debería hacer cada día. Incluso hacerlo online. Una de las personas que hemos entrevistado en esta ronda, para introducción en el faculty, él trabaja también en diseño de itinerarios y él está principalmente interesado en los problemas de diseño de itinerarios, en los cuales en el momento no tienes información completa antes de hacer el reparto. ¿A qué me refiero con eso? Pues que tú tienes una flota y llega un momento que tienes que decir, tú vete y reparte estos objetos. Porque puede ser que me llegue un pedido de última hora y lo tenga que servir con un transporte urgente o lo tenga que poner en otro sitio, pero como que me hubiera interesado ponerte contigo, pero como tú ya has salido de reparto, no te voy a mandar de nuevo a casa a recoger el paquete y volverlo a enviar. ¿De acuerdo? Por tanto, estas decisiones son decisiones que diríamos que duran poco tiempo durante la vida útil de la ruta. La vida ruta, entre comillas, la vida útil de la ruta, entre comillas, es de usar y tirar. ¿Sí? No es cierto. Hay veces que uno tiene motivos de consistencia e intenta que los clientes más habituales siempre se asignen al mismo repartidor. Pero el criterio básico que define el diseño de rutas es que tú le puedes decir realmente al camionero, vas a hacer esto. Y el camionero realmente va a hacer eso en el orden en el que tú le has dicho. Si tú das por hecho que el camionero va a coger el papel, lo va a tirar a la basura, o como me ha tocado ver en algunos casos de datos, vosotros sabréis que en las cartas que vienen certificadas, la persona que os las entrega le tiene que dar le pega un golpe de pistola con una especie de láser que toma el registro y ese registro dice que ya lo ha entregado. ¿Sí? No sé si lo conocíais, si no es, bueno, estas cartas que tienen comprobante de entrega funcionan así. La persona justo cuando te la entrega debería de hacerle un sello. Nosotros hemos encontrado pues zonas completas de cartas de 7 manzanas, que ves la base de datos de información y es que el cartero se ha sentado en una plaza y ha cogido las 7 semanas de cartas y ha hecho clac, clac, clac. Ha dicho que las ha entregado todas en ese punto y después se ha empezado a repartir. Si esa es tu situación, si crees que tu cartero va a comportarse así, no vale la pena que le intentes hacer el diseño de rutas. Va a hacer lo que le dé la gana. ¿Cierto?
Ahora bien, la ventaja que tiene el diseño de rutas es que es más dinámico. Al ser un problema y una decisión que se toma de forma meramente operativa día a día, si tú lo que necesitas es soluciones cambiantes, entonces lo que tendrías que hacer es el diseño de rutas. ¿De acuerdo? También fijaros que el orden de magnitud de los problemas no es parecido. Aquí un problema grande es un problema que tiene más de 500. Aquí un problema grande es un problema que tiene más de 10.000. Profe, ¿De siguiendo acuerdo? Por el tanto, tema, dime. creo que Dime, Ruth. Mercado Libre y otras aplicaciones de reparto o problemas de reparto que tienen esto, lo que hacen con los repartidores le entregan las rutas de a poco. Onda, completa su ruta y le aparece un nuevo viaje. Completa su ruta y le aparece un nuevo viaje. Cosa que no puedan saltarse los... Generalmente, por ejemplo, Mercado Libre no tiene, subcontrata el servicio. Mercado Libre ahora mismo tiene a BlueX y a Chile Express. Generalmente eso se hace si la flota es interna. Si la flota es externa, es mucho más difícil de hacer. Sí. ¿Sí? El problema de la flota externa es que en Chile la mayoría de servicios se externalizan. Y el hecho de que el servicio se externalice complica en gran medida lo que tú puedes establecer como tus características de control. O sea, yo es una cosa que a mí me sorprendió porque yo dije, la teoría dice que lo que una empresa tiene que externalizar son aquellas cosas que no son su core operativo. O sea, tú lo que te quedas es lo que te define como empresa, como negocio, y externalizas todo lo demás. Por tanto, si Apple, por ejemplo, considera que su core de negocio es el diseño, entonces la producción la externaliza, pero el diseño no, porque el diseño es suyo. Es lo que hace que Apple sea Apple. Igual que, por ejemplo, Intel considera que lo que hace que Intel sea Intel es la producción y, por tanto, jamás de los jamases externalizará la producción. Porque el día que externalice la producción se vuelve ARM, se vuelve otra cosa. ¿Sí? Por tanto, UPS, USPS, FedEx, DHL, a nivel internacional, son empresas que consideran que su core es el reparto y la logística. Por tanto, lo que no externalizan son almacenes y repartidores. Pueden contratar repartidores por hora, pero no externalizan el servicio de reparto. Sin embargo, aquí es tradicional externalizar el reparto y tener muchos repartidores. Es una tradición histórica, no me preguntéis por qué, pero incluso empresas de reparto, como comento, no tienen el servicio integrado. Y yo creo que debe ser en parte un tema de los problemas que se derivan del modelo carta por la cual yo soy el único que puede repartir en esta zona. ¿De acuerdo? Y eso lleva al otro extremo. ¿Sí? Obviamente la tecnología es una herramienta que intenta solucionar ciertos problemas y uno de los problemas que tú dices, Rolf, es eso. Tú le vas diciendo a la persona que tiene que repartir según se lo vas dando en una aplicación. Pero eso es una técnica que yo denominaría coercitiva. Y yo no soy muy partidario de las medidas coercitivas. O sea, considerar que el trabajador es tu enemigo es la mejor manera de conseguir que el trabajador sea tu enemigo. Y tenéis que pensar que si las empresas funcionan son porque los trabajadores están implicados. Si un trabajador no está implicado, la empresa se va a ir al traste. No hay ninguna empresa que sobreviva a trabajadores desmotivados, por muy genial que sea el jefe. Si la gente que trabaja en Apple o en Google no creyeran que son la mejor cosa del mundo, y si la gente que trabaja en Tesla no creyera que están resolviendo los problemas de hambre del mundo, y lo digo por una exageración, esas empresas no serían empresas líderes. Entonces, partir de la idea de que tienes que engañar a tu trabajador y que tienes que ir con un palo para que funcione, a mí personalmente, cada vez que lo veo, se me muere el alma, se me muere el alma. Y eso que yo soy taylorista, la pregunta que había por ahí. Sí que
realmente el core de Mercado Libre no es el transporte. No, pero lo que no tiene mucha lógica es que Chile Express subcontrate el servicio, Ah, sí, sí. que es el ejemplo que te estoy dando yo al principio. Ya, perfecto. ¿Sí? Una empresa de reparto que subcontrata el reparto porque tiene trabajadores que reparten. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Pues tiene la cadena de recepción de pedidos y la logística entre ciudades. Y eso considera que es su core, no el reparto puerta a puerta. ¿Sí? Cuando para mí el core del servicio es el servicio. Y eso es una cosa que os tengo que... Los que me habéis tenido en gestión de operaciones saben que el primer tema, yo hablo mucho de estrategia. Hablo mucho de esas cosas, de las cosas generales. Tenéis que tener muy claro qué es lo que os hace, qué es lo que hace que una empresa, digo, que un cliente quiera venir con vosotros y no con la competencia. Es muy importante. ¿De acuerdo? El caso de Mercado Libre, obviamente, lo que hace Mercado Libre es básicamente un marketplace y lo hace muy bien, ¿eh? Yo compro un montón de cosas por Mercado Libre porque mientras que grandes empresas tardan semanas en entregarte el producto, en esta crisis a mí Mercado Libre me seguía entregando como mucho con 2 o 3 días de retraso, como mucho. ¿Por qué? Pues porque por las normas que tienen, la gente cobra después de que tú confirmes que te ha llegado el producto. Por tanto, todo el mundo tiene mucha prisa por entregar. Sin embargo, hay otras empresas que cobran antes de entregar. Por tanto, desde el momento que han cobrado, para ellos a veces parece que tú eres un problema. ¿Sí? Fijaros que llevo 45 minutos hablando, o 55 minutos hablando, y solamente he dado una visión general de lo que es el problema. Y esa es la gran historia de lo que sucede cuando uno trabaja en la práctica. Ahora es cuando yo tengo que ponerme e intentar definir matemáticamente, de una manera un poco más lógica, qué es lo que yo voy a entender como el problema. ¿De acuerdo? Y para mí el problema va a ser que yo voy a tener una serie de puntos, clientes, regiones, y lo que yo quiero hacer son, por un lado, quiero optimizar alguna métrica de balance. Por ejemplo, que todas las rutas trabajen lo mismo, o sea, todos los trabajadores trabajen lo mismo. O a todos los trabajadores les dé tiempo de hacer su trabajo. O todos los trabajadores o todos los comerciales tienen la misma cartera de clientes. O al menos la más parecida. O, en el caso de política, pues lo que se conoce en la literatura americana como un hombre, un voto. ¿Qué quiere decir un hombre, un voto? Pues quiere decir que todo el voto de cada persona valga exactamente lo mismo. Y eso significa que cada diputado representa exactamente la misma cantidad de gente. ¿Sí? Eso es, pues, diferentes métodos de evaluación de balance que os podéis encontrar. Por ejemplo, en reparto, aquí tengo lo mismo, perdonad, pero no me acordaba que tenía una hoja. En reparto, eso implica una cosa como esta. ¿De acuerdo? Se calcula todo el espacio o el terreno que se tiene que repartir. Y dado el área de repartir, se estima el tiempo esperado de reparto. Y eso es una fórmula clásica, bastante conocida, que es esta de aquí.
donde si os fijáis lo que hay son ciertos componentes, ¿sí? El número de clientes multiplicado por el tiempo que tarda en servir cada cliente. Una fórmula que me dice básicamente una relación del número de clientes y del área del territorio que tengo que servir, más un viaje de ida y vuelta para ver cuánto tiempo voy a estar circulando para entregar a los clientes. Y esta estimación, este tiempo, es una estimación lineal de cuánto voy a tardar realmente en hacer la ruta de reparto, ¿sí? Quiero que quede claro que esto es una estimación. ¿Qué quiere decir una estimación? Vale. Si yo estoy partiendo de la idea que no soy capaz de determinar exactamente cuánto va a durar una ruta, porque no sé exactamente qué ruta va a hacer, ¿sí? Como yo no sé exactamente qué ruta va a hacer el cliente, y como estoy haciendo el repartidor, y como estoy haciendo un análisis a muy largo plazo, no puedo saber exactamente que lo que está sucediendo hoy o dentro de la semana que viene sea lo que suceda dentro de 7 meses. Yo lo que hago es decir, bueno, ¿hay alguna manera de hacer una estimación del valor que hay? ¿Alguien ha hecho algún tipo de cálculo que sea aproximadamente el valor que toca? Y la verdad es que sí, es que hay bastante literatura sobre el tema. Esta que hay aquí es una de las fórmulas más simples que hay. Y es una fórmula que presupone que el área es un rectángulo, que el número de puntos tiende a infinito, etc., etc., etc. Y si se cumple todo eso, resulta que la longitud de la ruta de reparto óptima sigue un valor muy parecido a esto de aquí, a esta formulita de aquí. Entonces, lo que dices es que si esto es la longitud de la ruta óptima aproximada, que matemáticamente cuando n tiende a infinito esto se cumple, pues para transformarlo en el tiempo que hay, lo que dices es, tengo que ir del depot y volver, tengo que ir y volver de donde yo recojo y dejo las cosas, porque la ruta empieza y acaba en el mismo punto, calculo la distancia teórica y eso lo transformo en tiempo multiplicándolo por la velocidad. Y ahora resulta que el tiempo que una persona está entregando objetos no es cero. O sea, el tiempo que tú estás dando tu material para que alguien pues lo recoja, en el caso de la carne, que es este estudio de Valparaíso, era casi media hora. Es casi media hora desde que llegas, dejas el camión, entregas las cajas a la tienda, firmas los papeles correspondientes, hay el traslado de dinero, vuelves a subirte en el camión y te vuelves a ir. Por tanto, ¿cuánto puedes servir? Lo que dure la ruta más el tiempo que estás con cada cliente haciendo todas las entregas y repartos. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es una aproximación del tiempo total que va a tardar. Y ahora, ¿qué se considera que sea balanceada? Pues se considera que todo el mundo trabaje más o menos lo mismo o que nadie trabaje más de una cantidad concreta. ¿De acuerdo? Y ahora, esto de aquí es una fórmula relativamente compleja, pero es una fórmula, ya la podemos meter en una computadora. ¿Sí? El caso más simple, a mi entender, es el caso político. El caso político a mí me parece que es el más sencillo, ¿no? Aquí cada uno puede opinar lo que quiera, pero esto es la Cámara Política Japonesa. La Cámara Política Japonesa es una cámara muy injusta. ¿Sí? Veis que tenéis unos colores que van desde el rojo hasta el azul y tenéis una barrita que hay aquí. Los distritos en rojo quiere decir que para cada diputado representa a 250.000 personas. Los distritos en azul oscuro implica que cada diputado representa a 500.000 personas. Entonces, fijaros que un tipo de Sapporo, que está aquí, su voto vale la mitad que un tipo de este sitio de aquí, o de estas islitas que hay por aquí, que no me preguntéis cuáles son, porque yo no tengo tanto conocimiento de Japón. ¿De acuerdo? Y eso no es justo. Lo justo sería que APP, cada diputado, valiera exactamente lo mismo.
En este caso, pues unos 300 y pico mil. ¿Sí? Por tanto, lo que mirarías es, este diputado vale 200.000 votos, este diputado vale 500.000 votos. Pues este diputado está desequilibrado 100 y algo mil, este diputado está desequilibrado lo que sea. Y ahora sumas todos y eso es el desequilibrio que tienes. Y ahora has transformado un criterio que es fácil de explicar, que es que cada diputado debería de tener los mismos votantes, por un criterio que puedes contabilizar matemáticamente. ¿De acuerdo? Igual que aquí, ahora todos diríais, bueno, pues si el tiempo que hay es tal, pues calculo el promedio de tiempos y sumo las desviaciones de esos promedios de tiempo. O calculo la varianza, o calculo la diferencia entre el más grande y el más chico. Todo eso tenderá a generar un mejor balance, un mejor reparto de la carga de trabajo. ¿Sí? Y ahora viene el ejemplo que yo ponía. ¿Qué diferencia hay con los contenedores? Ninguna. Ninguna. Si uno tiene un recurso escaso, que son los contenedores de basura, estos son de Barcelona, son contenedores de basura para reciclar. Uno, el de la izquierda del todo es papel, el del medio es el vidrio y el de la derecha es el plástico. Pues si tienen una cantidad finita de recursos, que era el caso cuando yo hice la tesis, porque se estaba empezando a reciclar y no había contenedores infinitos, ahora sí, ahora todo el mundo tiene contenedores de todos los residuos, pues lo que hacías era repartirlos de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible era de la forma más justa posible. Que en la cantidad de barriadas hubiera el número de contenedores más ecuánime al ratio de contenedores que había por habitante. ¿Sí? Fijaros que en ocasiones, esto lo estoy planteando como un objetivo, como aquí, que lo he planteado diciendo que es minimizar la suma de errores de reparto, y a veces lo he planteado como una restricción, que es que no quiero que ningún territorio, la zona de reparto, pues el reparto dure más de 9 horas. Ambos son criterios de balance, pero a la hora de plantear el problema de optimización se plantean como elementos completamente diferentes. ¿De acuerdo? Y la gracia es saber cuál es el que la gente entiende cuando se plantea el problema. ¿Sí? Por ejemplo, el caso que yo explicaba al principio de Antofagasta. El más parecido es este, pero ni siquiera es este exactamente. Porque el tipo, la persona que estaba interesada en hacer la redistribución de territorios, lo que realmente quería era su bono. Y el bono que tenía él era 95% de servicio en overnight. Por tanto, en el fondo, ¿no? El interés que uno tenía era calcular si esa división iba a ser capaz de llegar a ese 95% de overnight, que era lo que él quería llegar. ¿Sí? Y tal como él lo planteaba, clarísimamente era un objetivo. Clarísimamente. Y no era esto, era algo diferente. A lo mejor era determinar el número máximo de puntos, el n máximo, tal que esta fórmula cuadraba con el número de horas disponibles que había. ¿De acuerdo? En el fondo, de nuevo, no estoy intentando resolver el problema completo, simplemente os estoy intentando ilustrar el proceso de pensamiento y de deducción de pasos que hay. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, voy a avanzar. No, hoy no voy a hacer descanso, si no os importa, porque así cuando acabemos, acabamos. Y me deben de quedar como unos 20 minutos top. Si alguien me dice, profe, es que yo necesito un descanso porque usted habla mucho, le diré que sí, que es verdad que hablo mucho. Si necesitáis un descanso, avisadme. Pero yo diría que es mejor que acabe y pasemos a las preguntas. Si sobrevive la persona que quería hacerme preguntas, que creo que sí. Y seguimos. ¿Sí? ¿Alguien quiere el descanso? ¿Por ti no hay problema, Diego, Francisco? Tampoco, ningún problema. Vale, fijaros que hoy tampoco es una clase que esté haciendo fórmulas, ni derivadas, ni cosas raras. Hoy, ya os digo, es una clase mucho más sencilla. Resulta que aquí hay dos términos, que es contiguidad y compacidad. Cuando uno diseña un territorio y se pone a dibujar, se pone a hacer los territorios, generalmente todo el mundo tiene una opinión. Y tiene una opinión que es lo que mentalmente él cree que tiene sentido. O sea, desafortunadamente nosotros estamos tan acostumbrados a nuestra métrica
o a nuestra forma de entender la realidad que modifica nuestra visión de la realidad. Y esa visión modificada de la realidad es una discusión que tú tienes cuando quieres resolver un problema, porque hay algo que tenéis que tener claro. Si vosotros resolvéis un problema y la solución no le parece lógica a la persona que tiene que usarla, por muy matemáticamente óptima que sea, se va a quedar en el papel. ¿Sí? Y quiero poner un par de ejemplos para que veáis el sentido de cosas que pueden parecer o no pueden parecer lógica. ¿Sí? Aquí tenéis unas cuantas soluciones de reparto para el problema de Pudahuel. La mejor solución a nivel de balance de reparto entre carteros es esta. Pero todos y cada uno de vosotros estaréis de acuerdo conmigo que esta solución es muy fea y muy difícilmente se aplicaría en la práctica. O sea, esto de que el amarillo y el negro casi estén juntos, por no decir que estén juntos completamente, y que aquí haya zonas que están compartidas con puntos azules a lo largo del rojo, no parece que sea muy adecuado. No creo que mucha gente esté de acuerdo que esta solución es una solución correcta. Los carteros van a alegar. ¿Sí? Sin embargo, esta solución, si eliminamos estos puntos rojos de aquí, parece tener más sentido. Parece ser más lógica a la hora de dividir las cosas de una forma correcta. ¿Y por qué? Porque si uno pone en palabras estos hechos, resulta que cuando uno divide un territorio en zonas, cuando dividimos en zonas, esperamos que las zonas sean conexas, no estén divididas por otras zonas. Traducido. Si ahora tengo una zona que es esta zona es un bloque. No voy a considerar nunca una buena solución una que sea así. Esto no tiene lógica. Se considera una zona fea. ¿Por qué? Pues porque la persona que se encargue de la roja va a quejarse, va a decir que ¿por qué él tiene que andar una zona sin hacer nada? ¿Por qué tiene que estar ahí pasando por la zona de otra persona? Que la otra persona se quede algo de lo suyo y él se quede en una zona que esté más cerca de él. ¿De acuerdo? Por tanto, a pesar de que a lo mejor el reparto es más correcto y más equitativo, no tiene una propiedad que el cliente, que el usuario esperaría. ¿Sí? Y esa propiedad se define como conectividad, conexidad. Y esa conexidad es un concepto que es fácil de determinar en un grafo. En el caso que no sea un grafo es un poco más difícil. ¿Sí? La otra cosa que uno espera es que las formas de los territorios sean bonitas. Y bonitas es la cosa más difícil que hay en el mundo, os lo prometo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo puede decir de forma fácil. O sea, si yo os pregunto qué encontráis bonito o feo, yo puedo poner un montón de dibujos y rápidamente yo creo que el 90% de vosotros coincidirá en qué entiende por feo o qué entiende por bonito. Y con un territorio lo mismo, sin necesidad de enseñar, esto parece relativamente más bonito, ¿vale? Tiene una forma que parece lógica comparado con esto. Esto no parece bonito. No, esto parece un chicle. Esto es un territorio, este territorio es real. Esto es un distrito electoral que hay en Estados Unidos que tiene esta fórmula, tiene esta forma. ¿Vale? Y hay otro distrito electoral que es esta forma de aquí dentro. Esta forma
es sospechosa de que alguien ha hecho trampas para conseguir esta forma, porque no parece que sea una forma natural. ¿De acuerdo? Eso es a lo que yo entiendo o a lo que yo me refiero como bonito. Todo el mundo considerará que un territorio que sea así ¿de acuerdo? Es más bonito, tiene más forma de una distribución territorial bien hecha que un territorio que sea así. Un momento que lo voy a dibujar de colores. ¿Sí? Esto puede ser matemáticamente mejor, un reparto mucho más justo, pero a la visión humana le diría que ahí hay algo que no acaba de cuadrar y que no es correcto. Todas esas métricas en este lenguaje se acostumbran a llamar contigüidad, que es lo que evita que haya divisiones de terreno, y compacidad, que es lo que permite o lo que debería de llevar a que se generen polígonos o formas redondeadas. ¿De acuerdo? Este efecto, aparte de que visualmente es mucho más cómodo, genera dos ventajas operativas. La ventaja operativa número 1 es que los territorios que tienen formas poligonales acostumbran a tener menos distancia entre puntos. Por tanto, como tienen menos distancia entre sus miembros, y el problema puede ser que sea un problema de reparto, hará que los repartos sean más cercanos. No habrá tanto problema o tantas pérdidas de tiempo de entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir de la zona. ¿Sí? Y dos, cuando uno tiene un territorio que tiene una forma mucho más, digamos, básica, hay menores probabilidades de manipulación política. ¿Sí? ¿Qué es la manipulación política? Esto no es manipulación política. Los territorios parece que estén escogidos, los colores, que es lo que conforma el territorio, por tanto, todo lo que es amarillo es un distrito electoral y todo lo que es rojo es otro distrito electoral. Este diseño parece que sea lógico y que no haya habido alguien que haya manipulado y haya impuesto unas reglas. Este de aquí sí que parece que alguien ha decidido a mano escoger el territorio, la zona o la forma que le convenía a su interés. ¿Sí? Difícilmente esta división puede ser causa del azar. Claramente alguien ha estado manipulando porque le interesaba que esta gente votara junta. ¿Sí? A este fenómeno es tan conocido y es tan habitual en la política, sobre todo en la política americana, que tiene nombre, se llama gerrymandering. Y es por culpa de un tipo que se llama Gerrymander, que cuando tuvo que hacer las elecciones, lo que decidió es juntar todos sus votantes, toda la gente que le aseguraba que él iba a ganar las elecciones y iba a seguir siendo diputado. ¿Sí? Y era tan descarada la forma rara que en la prensa de la época hicieron un chiste que le llamaron un monstruo, una salamandra, un gerrymander, por la forma que tenía el territorio que él había escogido. ¿De acuerdo? Por eso ahora se considera que las formas, sobre todo en política, tienen que tener una forma estandarizada relativamente bonita, para intentar asegurarse o para hacer más difícil que un político pueda manipular la forma a su antojo.
¿De acuerdo? Muy bien. 1000 dibujos. Fijaros que aquí, esto de aquí es feo. Esta parte azul de aquí que se está metiendo es fea. Todos tienen algún problema, ¿eh? Estos son dibujos que he escogido a propósito porque todos tienen algún problema. Por ejemplo, este azul y rosa que están estirados aquí, posiblemente hubiera sido mejor dividirlos por la mitad y darle una mitad al azul y una mitad al rosa. Tiene más sentido. Este de aquí es horrendo. Fijaros que el territorio negro bordea el territorio azul. Una cosa estrepitosamente mala. Aquí esto posiblemente es de los que tienen mejor pinta de todos. Otro con formas aquí. ¿Para qué? ¿Por qué esto está aquí perdido? ¿Por qué hace así como una pancha, como una barriguita? Dime, Rolf. Acá no utilizó ningún modelo de aprendizaje automático no supervisado como KNN. El problema de KNN es que no me optimiza el balance. KNN va muy bien para determinar zonas, pero no optimiza balance. Porque no considera balance. Entonces, el problema es que quieres una solución que sea parecida a la de optimización no supervisada, pero necesitas que sea optimización supervisada. Porque tienes que balancear los territorios. O sea, este territorio es muy feo, pero es un territorio completamente balanceado. La diferencia que hay entre el trabajador que trabaja más y el trabajador que trabaja menos es menos de un 0,05%. Pero tú ve a decirle que haga esto, te mandará, por mucho que sea justo, no le gustará. La persona que está en el amarillo y en el negro empezarán a pactar para modificar esto. Sí, obvio. Pero entonces, ¿cómo logró hacer unas formas más bonitas a través de...? Eso es un problema bastante difícil que vamos a hablar a continuación. Va a ser el final del todo. No te preocupes. Ya, porque Sí, justo ahora KNN no se parece mucho, porque KNN haría cualquier otra cosa. KNN haría unas formas perfectas porque genera polígonos. O sea, la gracia de KNN es que si tú tomas estos puntos, KNN lo que busca es la división de puntos donde estos territorios son equidistantes y te haría una división perfecta. Sí, a menos que tengas más variables. Eso lo estoy graficando sobre uno. Ahí Pero si tú graficas más allá del 2D, si graficas en un 3D, el 3D no tiene sentido. No, pero porque el podéis 3D, ¿qué es? ¿La carga de reparto? Sí. O sea, se podría... La otra... Vale, el otro método que se parece a lo que tú dices se llama Support Vector Machine. Sí, también. Vale, pero el Support Vector Machine solamente divide entre 2 puntos. Solo genera 2 territorios, no genera más de 2 territorios. Y para hacer el n-dimensional, que es lo que tú estás proponiendo, tienes que hacer un kernel. Y si haces un kernel, pierde linealidad. Solamente tiene linealidad en un espacio n-dimensional que no tiene sentido práctico. Por tanto, cuando tú lo dibujas, tu kernel hace cosas como esta. Efectivamente. Lo que tú estás proponiendo son cosas que todas ellas tienen lógica, pero tienen inconvenientes. Por eso te digo, cuando uno se plantea un problema, lo que tú estás haciendo es como tienes que hacerlo. Primero empiezas a opinar. Otra manera de hacerlo es resolver un problema de transporte. Haces un problema en el cual tú tienes que escoger una serie de centros, ¿vale? Y ahora lo que dices es que vas a minimizar la suma de distancias. Las rutas que se están formando del BRP. También podrías hacer un BRP, pero el BRP, un problema de 6000 es muy difícil. Sí. Es como poner puntos globales. Pero si pones puntos globales, entonces estás haciendo el teorema del punto gordo. Sí. No, es bastante el teorema del punto gordo es que cuanto más gordo es un punto, digo, por una recta pasan tantos puntos, por un punto pasan tantas rectas paralelas como gordo es el punto. Entonces, ¿cómo haces el punto de gordo? ¿Sí? Es muy difícil. Lo que tú estás diciendo es muy difícil.
Todo es muy difícil en este problema, ¿eh? Yo no te digo que sea... ¿Cuánto se demoró en obtener un gráfico? No, los gráficos son rápidos de hacer. Tengo un código en Python que los hace por mí. Pero el encontrar esa distribución, Depende. Alguna de ellas muy pocos segundos y otras minutos. Porque se hacen muchas pruebas. Se hacen muchas pruebas. Vale. Este, por ejemplo, es un modelo que sería un modelo que minimizaría las distancias. Tú escoges los centros, que serían en el fondo los territorios, los distritos que quieres generar. Este modelo de aquí o esta ecuación de aquí lo que hace es calcular, determinar que todo cliente se asigna a un territorio. ¿Sí? Y ahora esta función de aquí lo que hace es minimizar la suma de distancias. ¿De acuerdo? Este modelo también genera unas zonas súper bien hechas. Súper bien hechas, porque como minimiza la suma de distancias, nunca le va a interesar poner un valor muy lejos. ¿Sí? Y ahora, si quieres mirar cargas, pues lo que tienes que hacer es sumar esto por las cargas. Pero si ahora te pones a sumar esto por las cargas, y resuelves este modelo para todo J, ahora resulta que este problema es muy difícil de resolver y no genera vértices no genera soluciones conexas. No están conectadas. Digo, no aseguras conectividad en ningún sitio. Y si quieres asegurar conectividad, entonces el modelo que tienes que generar es un modelo de grafos. Y en ese modelo de grafos tienes que escoger un subgrafo. Y ese subgrafo es un problema muy difícil. Vas a resolver problemas de 30 o 40 tareas. Digo, de 30 o 40 territorios. Puntos. De los 6.000, solo 30 o 40. Así que empiezas a tener un montón de problemas de cómo resuelves eso. Y yo voy a explicar aquí dos técnicas para resolver continuidad y compacidad que son heurísticas, son con métodos heurísticos. ¿Sí? Veréis que yo en clase he explicado muchas veces métodos heurísticos. Y el motivo por el que explico métodos heurísticos es porque si yo ahora tuviera que explicar esta conectividad aquí, empezaría a tener que escribir un sistema de ecuaciones muy complejo que el ordenador no resuelve. Entonces, normalmente lo que tiendo en estos momentos es como mínimo para dar una respuesta rápida a hacer una heurística. Y ahora, ¿cómo puedes asegurar conectividad? Generalmente lo que se hace para asegurar conectividad es que se crea un grafo, donde los vértices son los clientes. Y los arcos son los clientes vecinos. Y alguien me dirá, ¿qué es un cliente vecino? Bueno, pues depende del problema. En el caso de electoral, esto de aquí es muy fácil. Cada uno de estos municipios es vecino de los municipios que es. Por tanto, tienes un grafo que sería este, teniendo en cuenta los vecinos, los que comparten frontera. Y aún esto genera problemas. Y por eso pongo Santiago, porque aquí, en esta zona de aquí, hay una frontera entre dos municipios de la región metropolitana que tiene, entre dos municipios, que tiene 57 metros de frontera. Así que yo decidí que no eran frontera. Pero técnicamente son frontera, comparten como 50 y algo metros. ¿De acuerdo? En el caso de Correos, de Pudahuel, lo que se hace es que tenemos cada uno de esos puntitos corresponde a un código postal. Y esos códigos postales, en Chile, los códigos postales representan o coinciden con las manzanas. Con los lados de una manzana.
¿Sí? Entonces lo que decimos es que el grafo de relaciones que tienen es que este es vecino de este, y es vecino de este, y es vecino de este. Fijaros que es porque comparte una esquina. Y es vecino de este. ¿De acuerdo? Y ahora, para determinar conectividad, lo que tienes que ver es que todo el mundo tiene un vecino y puede ir desde cualquier punto hasta cualquier otro punto de su territorio sin cruzar ningún otro territorio. Por tanto, puede ir uniendo estos puntitos a lo largo y ir de cualquier punto a cualquier punto. Y esa operación puede ser que parezca muy difícil, pero en realidad es fácil. Se puede hacer en tiempo ON. ¿De acuerdo? Eso es lo que se puede hacer de una forma muy fácil para asegurar conectividad en una heurística. Cada vez que miras tu solución, te aseguras si es conexa o no. Si es conexa, la aceptas. Si no es conexa, no la aceptas. ¿Sí? Ahora, en el segundo caso, que es el tema de la compacidad, generalmente lo que se hace es estudiar distancias. Por ejemplo, se determina el diámetro de la redonda que contiene, o la redonda mínima, que contiene a todos los puntos. ¿Sí? Fijaros que la manera de reducir o de minimizar esa distancia es coger puntos que estén todos muy juntitos. ¿De acuerdo? Otra cosa que se puede hacer es minimizar la distancia media con un centro. Otra cosa que se puede hacer es calcular el perímetro. Fijaros que el perímetro de esta figura es enorme. ¿Sí? Entonces, hay miles de maneras de hacerlo. ¿Son directas? No. Intentar calcular polígonos que nos intersecten. Mil cosas. Mil maneras. Pero básicamente la idea para determinar si la forma parece lógica es calcular distancias. ¿Sí? Ahora es cuando le acabo con lo de Rolf. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues yo os aconsejo intentar plantear un método ad hoc. ¿Y qué significa un método ad hoc? No intentéis resolver el problema matemático exacto. Por ejemplo, una cosa que se hace es resolver una aproximación y luego hacer un polishing. Otra cosa que se puede hacer es una heurística. Partir de una solución factible e ir haciendo pequeños cambios más pequeños cambios que mejoren. Si tenéis un megaordenador y mucho tiempo, pues podéis resolver problemas de un centenar de puntos de forma óptima, utilizando métodos especiales. Pero en general, lo que se hace es intentar resolver el problema a través de algún tipo de heurística / método no directo / compromiso entre soluciones / método multiobjetivo, que es algo que no habéis visto en la carrera, ni en pregrado ni en el magíster, creo, que es que hay muchos problemas, como el que os he dicho, que son problemas multiobjetivo. Y para estos problemas pues hay que utilizar unos métodos especiales. ¿Sí? No es directo. La ventaja que tiene es que generalmente estos problemas son tan difíciles
que nadie espera que lo resuelvas de forma óptima. Nadie espera que llegues y resuelvas el problema a la primera y nadie espera que llegues y resuelvas el problema sin ningún tipo de duda. Y todo el mundo entiende que generalmente cuando se plantean soluciones a estos problemas que va a haber un proceso de pimponeo de la solución. Que uno va a llegar a una solución técnica y alguien, el usuario, te va a decir, ya, pero es que esto no cumple con esto. Y tú vas a tener que hacer el cambio correspondiente y vas a tener que hacer unos pequeños retoques y vas a tener que ir incorporando información relevante para el uso y para el problema que tienes según te la va pidiendo el usuario. ¿De acuerdo? Y esto es el motivo por el cual intento no explicar métodos o problemas prácticos, porque fijaros que si yo ahora me pusiera esto, os tendría que explicar un montón de detalles matemáticos y un montón de algoritmos para un problema. Ahora bien, si os fijáis, muchas de estas ideas resuenan en otras cosas y en otros problemas y en otros procedimientos. Por ejemplo, cuando yo he dicho que el cartero quería entregar en una cantidad de tiempo para no llegar tarde, a alguien puede ser que le haya recordado los problemas de secuenciación que hemos visto al principio, que son lo mismo. Intentas minimizar el número de entregas tardías o intentas entregar lo más temprano posible. Y las ideas que uno genera son muy parecidas. Cuando hablé del equilibrado de líneas de montaje, yo hablé de hacer agrupaciones. Y aquí estoy hablando de exactamente lo mismo. Yo hago agrupaciones. Otras agrupaciones. ¿Sí? Y las herramientas, las técnicas matemáticas, el procedimiento y los cálculos que se llevan y las heurísticas son extremadamente parecidas. Por tanto, no os toméis como que esto es un pick and use automático, porque no hay pick and use automático. No existe. Al menos no en esta área. ¿De acuerdo? Y dicho esto, he acabado. Se han ido cayendo gente, como un 20% me ha dejado abandonado. Me sentiré mal por mi poca habilidad para manteneros al pie del cañón en la pantalla. Agradeceros a todos los que habéis aguantado y a los que no también, si lo veis luego, no importa. Yo entiendo que la vida es más interesante más allá de esta pantalla. Gracias por haberme aguantado este año. El lunes os aguantaré yo a vosotros, no seáis crueles. Durante la semana os enviaré el feedback. Supongo que os lo intentaré enviar hoy, si puedo. Espero. Si no, será mañana. Y el día 21, pues por la mañana nos vemos en la prueba. Y ahora preguntas de cualquier cosa, de lo que he explicado, del clima que hay en Viña, del terremoto que parece que ha habido hace un momento. A mí me ha temblado el culo al menos. Igual, lo sentí. De ese. Algo ha temblado. No os preocupéis, no voy a salir por patas. Ya he vivido 2 terremotos 8. ¿Dudas? Profe, el tema de selección que usted vio principalmente es por localización. ¿Esto se puede llevar a cabo, por ejemplo, en lo que es selección de clientes o identificar comportamiento de compra en diferentes clientes? Es que eso es otro problema. Eso es un problema eso sí que es de la gente de aprendizaje de Machine Learning. Sí. Y hay una relación. Hay una relación, pero el desarrollo, ahí creo que es mejor que hables con alguien que sepa más de Machine Learning que yo. Entiendo que el desarrollo de las herramientas de Machine Learning que incluyen aspectos geoespaciales no es extenso. Entiendo. Y aquí lo que tienes es un componente geoespacial. Comprendo que hay muchas herramientas que lo que hacen es que identifican patrones cercanos a lo que yo te estoy diciendo. Por ejemplo, si clientes con cercanía geográfica tienen los mismos patrones de consumo, lo cual es lógico. Pero el clustering o el districting que se hace en el sector del retail
no acostumbra a estar orientado a un criterio en el cual la localización física sea un inconveniente. ¿Sí? Y entonces tienes una cosa que se llama covarianza, que es que a lo mejor la localización física se explica mejor con otra variable o tiene una alta correlación con otra variable, que es el salario. Entonces, usa el salario, que incluye más información. ¿Sí? Lo que tú propones es, no digo que no sea factible, tiene sus problemas. Yo no soy la mejor persona porque yo todo lo que he hecho de Machine Learning es... yo no me considero un experto. ¿Sí? No considero que sea... Se ha migrado trabajo en el tema. a lo No. otro. Lo que sí que ha habido es una cierta correlación entre lo que tú llamas aprendizaje no supervisado y el aprendizaje supervisado con problemas cercanos a los problemas de districting. ¿Sí? Pero la relación que hay está más centrada en la relación que tienen los dos con un hermano común, que es los problemas de epicentro y P mediana, que hablará dentro de una semana unos compañeros vuestros. Y el motivo por qué es ese hermano común es porque si tú pudieras hacer un epicentro o un P mediana n-dimensional, en el fondo el KNN, o mejor que el KNN, el otro algoritmo que se comporta muy parecido al KNN, ¿cómo se llama? El que es de clustering. Bueno, hay otro algoritmo que es... K-means, la solución óptima de un problema de K-means es equivalente a la solución óptima de un problema de P mediana n-dimensional. ¿Vale? Y eso hace que haya una relación, porque matemáticamente, si tú eliminas el uso, y el P mediana, no os preocupéis, esto lo estoy diciendo ahora para que la gente que la semana que viene lo oiga, lo oirá y lo entenderá, porque la semana que viene se hablará de P mediana, uno de los grupos hablará de P mediana. Matemáticamente, cuando se desprovee de todo el resto de factores, el problema es el mismo. ¿Sí? Sí, me quedó claro. Dime, Matías, tú tenías una duda y te he hecho aguantarme 1h40. Vale, pues ahora soy todo tuyo. Ok, profe, que era una duda que, bueno, porque estaba viendo de nuevo todas las clases, o sea, de a poco Sí. como viendo las clases para también empezar a preparar el examen. Y me llamó la atención que, bueno, ahora me acordé que entre la clase 3 y 4 estuvo en discusión mucho este tema de usar MIP en JobShop. Sí. Y también usted habló de un solver de Google, que era el CP Solver, creo. No, o RTools. Eso, RTools, sí, y que usa un Sí. solver. Okay, y, De Constraint Programming. Sí, Constraint Programming, exacto. Y profe, porque, bueno, hice un código MIP y encontré un código de Google con RTools, que también funciona para JobShop. Y con problemas simples, así muy simples, 3x3, se obtiene el mismo resultado, pero con problemas un poco más complejos. Por ejemplo, el que vimos en clases, que no era simétrico. No, era facilito el de clase. Claro, era fácil, pero es un poco más complejo que un 3x3 y da resultados distintos. O sea, el MIP da con tiempo 32 mínimo, supuestamente, pero el de Google da 28. A ver, primero, hay un grupo que va a hablar de eso la semana que viene, completo. ¿Sobre ¿Vale? Su presentación es comparar MIP con CP para JobShop. ¿Vale? Literal lo que estoy preguntando. Entonces. Literal, sí, es literal, porque si te fijas en la lista de trabajos es un trabajo de los que hay. Haces bien porque vale la pena que hayas hecho el ejercicio. Si te dan valores diferentes puede ser por dos motivos. Que le hayas dicho al MIP que acabe antes de tiempo o que hayas programado mal el MIP. ¿Profe? Porque la solución tiene que darte la misma. Dime, Francisco. Con respecto a este mismo problema, que yo soy parte del grupo que tiene que hablar de eso,
estuve mucho tiempo investigando al respecto y el código de JobShop que está en Google, con Sí, respecto, que no es de Constraint Programming, el sí. otro, está mal desarrollado. Hay un Ah, problema en el puede orden de las ser. tareas. Hay un ¿Por problema qué en no el orden. por qué no lo... No, lo que pasa, y eso es eso también me encontré yo cuando metí los datos. Hay dos maneras de codificar el archivo de datos de Claro, JobShop, pero eso no es un problema del código, eso es un problema que hay dos maneras de hacerlo, que es dar el orden de operaciones o otro, decir que la operación 1 es la tercera, la operación 2 es la cuarta, la operación 3 es la quinta. Y puede ser que los datos sean los mismos, pero presentados de dos maneras diferentes. no, sí, pero había una inconsistencia con respecto a las restricciones. De hecho, le pregunté a Camila Vargas, que trabaja con usted y es mi ayudante de gestión de operación avanzada. Sí. Y bueno, ella me dijo en el fondo que había encontrado este error y le encontré toda la razón del mundo, porque en verdad hay una inconsistencia con respecto a la restricción. Si es que Envíame el link, porque esto sí que es importante que si es verdad, os diré que enviéis el back report y estaréis en la lista de gente que ha contribuido a ese software. Claro, pero realmente la contribución le corresponde a Camila Vargas, no a mí, porque ella se dio cuenta. Bueno, y a ti porque porque tú también eres la que le dijiste a Cami que lo mirara, ¿no? No, la Camila lo había mirado con anterioridad, solo que me dijo, oh, yo lo miré esto y me di cuenta que había ese problema. Envíamelo porque yo no estoy tan seguro. A mí Cami nunca me lo ha comentado. Ya, voy a volver a Nunca, revisar la nunca. conversación y le confirmo en todo caso, ¿ya? Vale. Profe, Igualmente, y tú también, Daniel, envíamelo, por favor. O perdona, Matías, envíamelo, por favor. Porque si realmente es un error, enviad un mensaje, ¿sabes? Porque para eso es código abierto, para que enviéis mensajes. No pero hagáis eso como Ciplex, que envié yo una vez un error de Ciplex, me reconocieron que había un error y no me han dicho nada, nunca nada. Ahí como mínimo apareceréis. Podréis decir que habéis corregido a gente de Google, ¿sabes? Y eso en el currículum queda bien, creo yo. claro, pero profe, quizá solo para confirmar, porque también en este caso donde habían tareas que no pasaban por ciertas máquinas, lo correcto era poner una duración cero y agregar la máquina al final nomás, ¿o no? Es una alternativa. Claro, Una pero no alternativa es poner duración cero. el problema No, no si debería ponéis ser. duración cero, no debería de cambiar. Ok. Ahora bien, yo sí que no tengo ningún problema. Si realmente creéis que hay un error, enviadme un mensaje, yo me lo miro. No, no, voy a revisar más en detalle el Y si código. está el error, os diré, mira, escribí a esta persona y dile, oye, he encontrado este error en el ejemplo, corrígelo y ya está. Y esta gente ya, digo, yo tuve unos alumnos hace 3 años que hicieron una cosa con esto y les ayudó, y uno de las personas del equipo de Google estuvo ayudándonos. Por tanto, son gente que es fácil contactar con ellos. No viven en un castillo de cristal, no, no. Son gente que realmente está preocupada porque la gente utilice las cosas y sepa utilizarlas. Y tengo los correos, ¿eh? O sea, además en uno me dio vergüenza porque los trataban como si fueran amigos de toda la vida, ¿sabes? Pero como hi there, de este estilo. Y el tipo es un tipo que es considerado bueno, una de las personas que saben más del tema en el mundo, y lo trataban como, ¿do you know Harry? De ese estilo. Bueno, anyway, eso envíamelo, yo me lo miro, te lo prometo. A los dos, ¿eh? Y hablaré con Camila, a ver qué se Yo acuerda primero Camila de voy lo que os ha dicho. a revisar igual en detalle todo lo que hizo, que quizá Vale, también pero puede ser error mío, sí, así sí, que cuando lo veáis, y cuando estéis seguros, me lo miráis, yo lo vuelvo a revisar y si realmente es un error de Google, enviadlo. Enviarlo porque os lo agradecerán, ¿sabes? Tendrás un correo electrónico diciendo que has contribuido a la documentación de Google. Yo creo que está bien, ¿no? Oye, será más de lo que saca mucha gente de un curso de máster. Y si no, pues te lo solucionaré, que ya está bien, también está bien, ¿no? Más perfecto. dudas. ¿No? Bueno, pues lo dicho. Profe, sí, yo Dime, tengo Diego, una duda dime. A ver. que está un poco relacionado con lo que estoy trabajando en mi tesis, pero
Porque aquí siempre hemos visto que las variables de decisión, sean binarias o no sean binarias, da lo mismo, están relacionadas con un periodo de tiempo, pero con un periodo de tiempo específico, es decir, un T. Termina en Sí, el periodo T, inicia en el sí, periodo T, pero en sí. un número. Cuando se trabaja con intervalos de tiempo, A ver, yo lo que sé hacer de intervalos de tiempo es una técnica que se llama min-max regret, ¿vale? Que básicamente lo que dice es que el tiempo va a estar en un intervalo entre 3 y 5 claro, y se intenta optimizar lo que se llama la solución del político cagón. Yo le llamo así, que es el político que no quiere quedar mal con nadie. Entonces busca que el enfado de la persona más perjudicada por culpa de lo que él ha hecho se minimice. Entonces, en este tipo de problemas, el valor de la solución, el valor del tiempo, aunque tú creas que puede estar entre 3 y 5 y no sabes dónde está entre 3 y 5, ajá, siempre va a ser o 3 o 5. Siempre nunca va a ser un fuera de ahí. escenario extremo. Nunca fuera de ese margen. Entiendo que tú estás trabajando con Rodrigo y Sí, Rodrigo sí, entiendo que tiene un interés en problemas en los cuales tú puedes manipular el tiempo de la tarea como una variable. sí, Y él lo que dice es algo así como, si yo pudiera conseguir reducir a la mitad el tiempo de las duraciones de las tareas, entonces mi algoritmo obtendría una solución que no sería peor que el óptimo del problema original. exactamente, Y sí. ese tipo de modelos es un tipo de modelos con el que yo nunca he trabajado y no tengo experiencia. Ya, ya, Conozco lo perfecto. que hace Rodrigo, pues bueno, porque forma parte del tema. No es, entiendo que la otra cosa que hace también Rodrigo muchas veces es plantear modelos lineales que son capaces de encontrar aproximaciones. Pero, Diego, yo no soy la mejor persona para contestarte eso. Te prometo que Rodrigo es, no te diré que es la persona que yo conozco que sabe más del tema, porque no es la persona que yo conozco que sabe más del tema, pero he's definitely on the top three. ¿Sí? Entonces, yo no es una cosa que me haya interesado nunca porque, bueno, no, eso es theoretical computer science y yo no hago theoretical computer science. A mi gusto, ¿eh? Pero conozco lo que hace Rodrigo y creo que Rodrigo te lo podría hacer. Si él te ha dicho que vayas por un camino, yo iría por el camino que te dice Rodrigo. Sí, 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 sí. Y yo también iría por el camino que me dice Rodrigo, porque él es el experto en eso. Ya, ¿Eh? perfecto. Y es la persona de la UAI que sabe más del tema. Eso sí que te lo digo con seguridad, uno. Ya. ¿Vale? Entonces, lo siento, no te puedo ayudar. Sin problema. Entiendo que hay modelos matemáticos que trabajan con eso para hacer la aproximación, pero yo no tengo experiencia previa con ellos. El que tengo experiencia es que como tú sabes que va a ser siempre un escenario extremo, al ser un escenario extremo, tú lo que tienes es una variable binaria que controla, si tú dices que dura entre 3 y 5, dices que dura 3 más variable binaria que indica cuál de los dos escenarios extremos es por 2. Y entonces si la variable binaria vale 0, pues dura 3, si la variable binaria vale 1, pues dura 5. Y ya te has resuelto el problema que hay. Por eso Ya. dicen que lo que yo hago es lo menos aleatorio o lo menos estocástico o lo menos robusto de todo el área, de lo robusto. Claro, pero, o sea, todo el tema de scheduling, bueno, de los MRP, de todo de ese tipo de cosas, es raro trabajar con intervalos de tiempo. No, A eso no es raro. Existe toda una literatura asociada a trabajar con intervalos de tiempo. Y es bastante densa, es bastante amplia, no es limitada. Lo que pasa es que cuando tú trabajas con intervalo de tiempo o cuando trabajas con distribuciones estadísticas, sobre todo cuando trabajas con intervalos de tiempo,
es muy importante, la técnica matemática que tú tienes está muy condicionada al tipo de problemas que tú puedes resolver. Entonces, son muy diferentes los unos de los otros. Por ejemplo, si tú trabajas con un escenario min-max, todo lo que yo sé de min-max direct no sirve. Y si tú puedes manipular la duración de los tiempos, que es la gran diferencia que hay, que es que Rodrigo presupone que él puede manipular la duración de los tiempos. Yo presupongo que yo no sé qué valor del rango, digo, del parámetro está. No sé cuánto va a valer. Y entonces, como no sé cuánto va a valer, pues yo tengo que optimizar pensando que solo sé que vale entre 3 y 5. Que es diferente a lo que hace Rodrigo, porque entiendo que Rodrigo puede alterar, puede acelerar tareas. Sí. Exacto. ¿Sí? Entonces eso, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué diferencia hay? Pues es la diferencia que hay entre el tipo que cree que tiene información y puede pagar horas extras para reducir tiempos, ¿de acuerdo? Y el tipo que cree que no sabe exactamente cuánto va a durar la operación de limpieza, pero te puede decir que está entre un valor y otro. Y obviamente son dos problemas distintos. Claro. Pero hay literatura, hay bastante literatura en cosas de duración de tareas por intervalos. Lo que pasa es que es como el multiobjetivo. Yo no creo que nadie os haya dado un multiobjetivo en la carrera, en el magíster. Hay toda una familia de métodos de multiobjetivo. Con ¿Por qué? Pues multiobjetivo se refiere a, por ejemplo, quiero minimizar esto, pero a la vez quiero maximizar esto. Exacto, a la vez. Los dos objetivos a la vez. Entonces, ese problema es un problema completamente distinto porque excepto que haya una correlación igual a 1, pues habrá múltiples soluciones. Soluciones que son un trade-off. ¿Sabes? Es como, yo qué sé, a ver si se puede poner un trade-off. Es como un trade-off que tienes entre el precio que tiene un producto y lo cerca que está. ¿De acuerdo? Entonces tienes una curva de Pareto. A lo mejor el más barato está muy lejos, pero puedes ir abajo y pagar más y no tener que andar para conseguir el café, por ejemplo. ¿Sí? Yeah. Y eso es otra familia de métodos con otro tipo de técnicas, todo diferente. Más preguntas. ¿No? Bueno, Diego, esta pregunta, si yo te puedo contestar, te contesto fuera de horario, ningún problema, tenéis mi correo electrónico. De eso será todo. Gracias por asistir, gracias por aguantarme, incluso cuando empiezo a protestar. Y nos vemos el lunes por la tarde. Recordad que la clase del lunes... ¿Levantamos la manito, profe? ¿Qué? No, anda ya. Recordad que el lunes la clase es obligatoria. O sea, os quiero a todos aquí presentes para aguantar las presentaciones de todo el mundo. Es a las 3:30, ¿cierto? De 3:30 hasta que acabemos. Yo entiendo que no deberíamos de durar más de 1 hora y media. Ya, perfecto. Perfecto, pues gracias a todos por venir. Nos vemos a lo mejor en la tesis de alguno, o no lo sé. Como mínimo el lunes y el lunes siguiente. Eso es todo. Pues voy a cerrar, ¿eh? No, pues podéis ir desconectando y si no, pues os cierro a todos. Chao, Chao. profe. Chao, profe. No, profe. Nos vemos. Gracias. Chao. De nada, hasta luego. Chao.